Bueno, damos la bienvenida a todos mientras se siguen conectando. La charla de hoy es acerca de la interpretación mediante resonancias magnéticas de plexo braquial. Va a estar a cargo de la doctora Daniela Binaghi, que es nuestra especialista en nervios periféricos en el Centro de Investigaciones Médicas. Mi nombre es Rocío Benítez, soy la encargada del área de marketing médico, así que agradecemos a todos su presencia. Vamos a comenzar, luego sí les pido a todos, por favor, silencien los micrófonos, y cuando la doctora dé el espacio para realizar preguntas, los vamos habilitando y vamos realizando las preguntas, o mediante el chat también del Zoom. Así que bueno, agradezco nuevamente la presencia de todos y le hago entrega de la palabra a la doctora. Bueno, buenas tardes a todos y voy a compartir pantalla, así vamos comenzando. Bueno, la tarde de hoy va a ser de plexo braquial y la idea es darles las claves fundamentales para una adecuada interpretación. La idea es poder identificar patología en cualquier imagen de resonancia magnética de plexo braquial que ustedes tengan de ahora en más. El temario de la tarde de hoy, voy a comenzar con un poco de historia de la resonancia magnética, como para tener una idea de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Voy a hablar unas palabras de la diferencia entre neurografía y tractografía, los conceptos básicos de estas dos técnicas, y vamos a entrar de lleno al plexo normal y a los signos patológicos que tenemos que ir a buscar. Y esto lo vamos a hacer a través de casos clínicos. Entonces, un poquito de historia. La historia de la resonancia no es muy antigua, su uso clínico comenzó en 1983 y comenzó con el estudio del encéfalo. Recién entró la era de la neurografía a hacer sus primeros pasos en el año 91-92 y comenzamos por primera vez a ver de manera directa a los nervios periféricos. Hacemos una evaluación anatómica en alta resolución. Para que ustedes se den una idea, fue un paso tecnológico increíble, porque pasamos de ver signos indirectos, como en este caso la denervación muscular en una lesión preganglionar del plexo braquial, a tener una imagen directa de las raíces. Unos años más tarde obtuvimos las imágenes del tensor de la difusión, que lo que hace es una evaluación funcional del sistema nervioso periférico a través de una matriz de vectores, que lo que hace es evaluar el flujo axonal, y de esta manera, indirectamente, podemos ver el estado de las estructuras que lo componen. Unos años más tarde, apareció la tractografía, que lo que hace es poner la información que adquirimos con el tensor de la difusión en los tres planos del espacio. Entonces, este fue nuestro punto de partida, donde evaluábamos solamente denervación muscular. Este es nuestro presente, podemos ver de manera directa al nervio periférico, y hacia aquí vamos, a la evaluación funcional. Y como para que tengan una idea, la evaluación funcional hoy por hoy, en lo que es plexo braquial, todavía no está totalmente utilizado en el día a día, solamente se realiza en casos determinados. ¿Por qué? Básicamente porque hay algunas raíces y nervios, como por ejemplo C8, T1 y tronco inferior, que al tener un trayecto muy corto y rodeado de hueso, de estructura ósea, se hace muy difícil de poder identificar. Muy bien. Uno cuando piensa en neurografía tiene que pensar que es un estudio hecho a la medida del paciente y de la patología del paciente. Siempre va a requerir alto campo magnético, estamos hablando de un equipo de 1.5 Tesla o más, y necesitamos bobinas específicas, porque la bobina va a ir cambiando de acuerdo al nervio que estemos evaluando y la región del cuerpo que estemos evaluando. Y esto hace indispensable que el equipo médico-técnico esté entrenado en el estudio de estos pacientes y de estas patologías. Y acá otra vez, ya entrando de lleno al plexo braquial, tenemos que dividir las aguas. Una cuestión es el plexo preganglionar y otra muy distinta es el plexo postganglionar.
y estas dos regiones tienen distinto protocolo de estudio. Vamos a comenzar de lleno con el plexo preganglionar. Para eso vamos a utilizar imágenes sagitales, anatómicas y en supresión grasa, y principalmente imágenes axiales en 3D. ¿Qué significa 3D? Adquirimos un volumen, y ese volumen puede ser reconstruido en los 3 planos del espacio. Y también agregamos la mieloresonancia. ¿Cuándo utilizamos gadolínio? Cuando estamos pensando en algo inflamatorio, infeccioso o tumoral, ya sea que estemos en el plexo preganglionar o en el postganglionar. ¿Cómo se ve el plexo preganglionar? En el plexo preganglionar nosotros vamos a ir a identificar continuidad de raíces y anatomía. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, algún estudio que hayan recibido, nunca vamos a hablar de un cambio de señal en una raíz. Sí vamos a hablar de continuidad, discontinuidad, engrosamiento y captación de contraste. Pero para que tengan una idea, todas las raíces pueden ser identificadas. Esta es la raíz anterior y posterior de un nervio probablemente cervical. Incluso en el plano coronal se puede ver las raicillas que lo componen. O sea, podemos ver en alta resolución hasta esta pequeña parte del sistema nervioso periférico. ¿Qué pasa cuando tenemos un trauma? Este es el abanico de las posibilidades. Habitualmente nos encontramos con un pseudomeningocele, la irrupción de la membrana dural y la salida del líquido cefalorraquídeo con la formación de esta bolsita que contiene líquido cefalorraquídeo. La idea de que es fácilmente evaluable es muy común, no es tan fácil de identificar, pero si uno piensa en la estadística, el 80% de las avulsiones radiculares están asociadas a un pseudomeningocele. O sea que en un estudio convencional de columna cervical podemos identificar la lesión. Pero van a quedar un montón de lesiones no identificables en un estudio convencional, y para eso necesitamos un estudio de alta resolución para poder ver de manera directa a la raíz, porque es la única manera de poder identificar avulsiones parciales, como en este caso, avulsión de la raíz anterior, o avulsión completa sin formación de pseudomeningocele. Si bien estas lesiones no son tan frecuentes como la avulsión completa con formación de pseudomeningocele, sí es importante poder identificarlas como para poder hacer una adecuada valoración del paciente y para poder también darles una idea del pronóstico de la patología que están cursando. Lo que sí vamos a ver también es la denervación de los músculos paraespinales, que también la buscamos, y si el paciente tardó un poco de tiempo en hacerse el estudio de resonancia, lo que vamos a ver es con frecuencia el desplazamiento medular ipsilateral, si es crónica la lesión, y las fibrosis intradurales. Esto es en el contexto entonces de un trauma, lesión preganglionar. Y aquí una reconstrucción de la menor resonancia de cómo se ve un pseudomeningocele. Les vamos a mostrar ahora un caso que no es traumático, como para que tengan una idea de que también en las patologías clínicas uno puede ir a evaluar las raíces intradurales. Esta es una paciente de 70 años que tuvo en el 87 un SEA de mama y que comienza con paresia y parestesia en el miembro superior derecho de años de evolución. Hace 6 meses comienza también con sintomatología en el lado izquierdo. La operaron de un túnel carpiano, pero no mejoró, y comienza también con dolor. Y si nosotros vemos las imágenes sagitales T1 sin y con contraste, vemos que hay realce dural, y hay un cambio abrupto en el área de realce. Y cuando uno ve el plano coronal, vemos cómo realzan las raíces cervicales. En la imagen axial, vemos que las raíces también tienen engrosamientos nodulares, noduliformes, y tienen en el lado derecho, que es donde comienza la sintomatología, una retracción con respecto al lado izquierdo. En este paciente se interpretó en la evolución de su patología como
como una lesión por radioterapia, que fue lo que se pudo investigar en su historia clínica. Muy bien. Bueno, una historia muy distinta es el plexo braquial postganglionar. Y aquí todos entran en pánico. Es un tema árido, pero personalmente para mí es un tema apasionante. En general, cuando un radiólogo está frente a un plexo braquial postganglionar, lo que quiere es salir corriendo. Bueno, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar una anatomía que es muy compleja. La adquisición de imágenes también es un desafío en sí misma, porque es un área muy difícil de poder evaluar. Y además tenemos que tener en cuenta que los cuadros clínicos de estos pacientes son complejos y también es difícil la exploración electrodiagnóstica. Bueno, la idea es comenzar a tener algunos tips para poder evitar salir corriendo. Entonces, ¿cómo comenzamos? Primero, y esto es fundamental, los planos sagitales. Es el único plano en el que ustedes van a tener continuidad anatómica. Si un estudio no tiene planos sagitales, no puede ser evaluado, básicamente. Y después les voy a mostrar por qué. La adquisición de la imagen tiene que ser siempre unilateral y con bobina de superficie. Yo creo que tenemos que erradicar la imagen enorme donde se adquieren los dos plexos braquiales y en realidad no podemos ver ninguno de los dos. Y la cuestión también muy importante es que cada sector tiene su angulación, o sea que si nosotros estamos viendo planos sagitales, no va a ser un sagital neutro a la totalidad del plexo braquial, sino que va a tener una angulación cercana a la columna y otra angulación muy distinta cuando estamos ya yendo hacia lateral. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, aquí tenemos distintas imágenes. Esta es una imagen coronal, una reconstrucción de tomografía, superpuesta con un dibujo del plexo braquial y con la clavícula. Y podemos dividirlo en supraclavicular e infraclavicular. Estas son las imágenes sagitales. Vamos a comenzar por aquí. Este es el sector 1. Estamos en el espacio interescalénico. Y allí vamos a ver, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, todos los puntitos que representan las raíces de C5 a C8 y la primer raíz torácica. Un poquito hacia afuera vamos a tener la formación de los troncos, tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Esta es la arteria subclavia, esta es la inserción del escaleno anterior. Si vamos un poquito hacia lateral y ya estamos aquí en este sector retroclavicular, vamos a ver la vena y la arteria subclavia y una serie de puntitos que van a ser las divisiones. Este es el sector más difícil de evaluar. Y ya hacia lateral tenemos los cordones. Aquí tenemos la imagen en el espacio retropectoral menor, donde tenemos la vena, la arteria, y a manera de bonete los cordones, lateral, posterior y medial. A la altura de la coracoides ya tenemos las ramas terminales. Esta es una imagen clásica y la idea que uno tiene en general, pero hay que tener en cuenta que existe mucha variabilidad y hay veces que no tenemos troncos o directamente no tenemos divisiones y vamos a cordones, y bueno, por eso es que es muy importante tener un seguimiento de las imágenes sagitales para poder identificar dónde uno está viendo la patología. ¿Cómo se ve un nervio normal? Y vamos a comenzar por algo fácil, como es un nervio mediano en el túnel carpiano. El nervio mediano es la estructura más superficial en el túnel carpiano, es una imagen redondeada, con patrón fascicular, que en T1 tiene la misma señal que el músculo. Fíjense, este es el cubital anterior, misma señal, con diferencia de que el nervio tiene patrón fascicular. Las otras imágenes que están en el túnel carpiano son los tendones flexores, que a diferencia del nervio, se ven oscuros por su alto contenido en colágeno. Cuando utilizamos secuencias de supresión grasa, lo que vamos a ver es que todos esos fascículos pueden tener señal incrementada o no, y eso va a depender de la cantidad de líquido endoneural que tenga el nervio en ese sector.
Esto hasta acá, un nervio normal. ¿Qué pasa cuando uno va a ver el plexo braquial? Bueno, es mucho más difícil poder ver el patrón fascicular y en vez de utilizar el T1, lo que hacemos es utilizar un T2 como secuencia anatómica. ¿Por qué? Porque los nervios en T2 tienen una señal que se diferencia del músculo. Si recuerdan, yo les dije, en T1 el nervio se ve igual que el músculo. Bueno, en T2 no pasa eso. En T2 el nervio se ve un poquito más gris, gris claro. Entonces podemos tener una diferenciación entre lo que es músculo y lo que es nervio. Y en la supresión grasa vamos a ver que es un poco más difícil ver el patrón fascicular. Pero lo importante es recordar que en supresión grasa los nervios tienen que tener señal oscura y no blanca, no hiperintensa. ¿Cuáles son los signos patológicos que voy a ir a buscar? Estos fundamentalmente: la obliteración de los planos grasos, el engrosamiento neural focalodifuso, el aumento en la señal con técnicas de supresión grasa, cuando hay un cambio abrupto en el trayecto del nervio, siempre que capte contraste es patológico, recuerden la barrera hematoneural, y puse fuera del recuadro la señal de los músculos, porque muchas veces uno está estudiando el plexo proximal y en realidad si ve algún cambio de señal, por ejemplo, en el cordón posterior, no siempre vamos a tener el tiempo como para ir a poner la bobina en antebrazo y ver, por ejemplo, si está denervado el compartimento posterior del antebrazo. Uno ya infiere que con el examen físico es suficiente para correlacionar las imágenes que estamos viendo en el sector del plexo únicamente. ¿Qué pasa con el plexo braquial postganglionar traumático? Vamos a ver un caso. Este es un paciente de 28 años que jugando un partido de rugby recibe un golpe directo hace 2 meses. Al examen físico tiene signos de lesión del tronco superior y tronco medio del plexo braquial y tiene signos de recuperación parcial. Y la idea es determinar si este paciente va a recuperar solo y con el tiempo, o si hay que tomar una acción quirúrgica sobre él. Bueno, este es el plano coronal en supresión grasa y plano sagital, también en supresión grasa. Fíjense cómo se ven engrosados e hiperintensos, C5 y C6, parte de tronco superior, muy poquito. Esto es C7, fíjense que tiene un área con señal incrementada, que es un pequeño trayecto. Esto es C8, prácticamente no se ve, y esto es T1, que tampoco prácticamente se ve. En la imagen sagital vemos que C5 sigue manteniendo señal incrementada, C6 está engrosado, C7 es justo en este sector, el corte, tiene señal incrementada, mientras que C8 y T1 se ven con señal normal, morfología normal también. Muy bien, ese es el sector entonces que estamos evaluando. Y lo que hacemos a continuación es ir a ver cómo están los músculos en el hombro. Y tenemos denervación del supraespinoso y del infraespinoso. Entonces, uno acá ya divide las aguas nuevamente. Una neurapraxia no tiene denervación muscular, o sea que estamos hablando de una axonotmesis. Esto significa que podemos tener otra vez varias posibilidades. Que sea un cuadro leve y revierta, o que tenga una lesión un poco más compleja. Pero la idea de tener la imagen sagital en el hombro nos da mucha información. ¿Por qué? Porque pasó 2 meses, porque el edema va bajando y no tenemos reemplazo adiposo. Eso significa que el paciente va a recuperar, que es una axonotmesis o un grado 2 de lesión. Y la resonancia nos puede definir dónde estamos parados. Vamos con otro caso. Este es un policía de 44 años que el mecanismo de lesión es totalmente distinto, es una herida por arma de fuego y tiene clínicamente una lesión completa del plexo braquial. Esto sucedió hace 10 semanas y una cuestión que quizás no lo dejé en claro previamente: los estudios de resonancia se pueden hacer inmediatamente después del traumatismo o de la lesión. No tenemos que esperar nada de tiempo.
Uno quizás espera un poco de tiempo porque el paciente quizás no está en las condiciones emocionales como para poder estar 40 o 50 minutos dentro de un túnel, respirando normalmente, o quizás está con dolor y ese dolor todavía no está controlado, y eso hace que las imágenes salgan con cierto movimiento y no se puedan ver bien. Entonces, este paciente lleva 10 semanas de evolución. Ahí tenemos la trayectoria de la bala y la obliteración de los planos grasos en el trayecto que hizo la bala. Esta es una imagen coronal, supresión grasa, tenemos aumento de señal de C5, de C6, de tronco superior, C7 y tronco medio. Tenemos cambios en la señal a continuación, pero como les dije anteriormente, lo ideal es tener la imagen sagital en cada sector como para poder ir siguiendo la estructura que fue lesionada y para poder decir exactamente qué estructura está alterada. Y aquí tenemos las imágenes sagitales en T2 y en T2 con supresión grasa. Perdón, densidad protónica con supresión grasa. Escaleno anterior, arteria, escaleno medio, y esto es tronco superior muy grueso, tronco medio y tronco inferior. Fíjense en supresión grasa, el tronco superior grueso y con señal incrementada, el tronco medio, si bien no está grueso, sí tiene señal incrementada, y el tronco inferior que tiene señal absolutamente normal. Bueno, vamos a pasar ahora a casos clínicos. Esto no tiene ninguna relación con trauma. Este es un paciente de 32 años que practica tenis y que comienza con un dolor intenso, sin traumatismo, hace 20 días atrás, y refiere impotencia funcional. Tenemos la imagen coronal en supresión grasa y la imagen sagital también en supresión grasa. Fíjense cómo C5 está con señal incrementada, a diferencia de C6, C7, C8, esto ya es parte de T1 y tronco inferior, que tienen señal normal. En la imagen sagital se puede también hacer la comparación de señal del nervio que está comprometido con respecto a los demás. Estamos en este sector, entonces C5, y la imagen sagital en hombro. También vemos denervación del supraespinoso y del infraespinoso. Esto es muy clásico de ver en los síndromes de Persona-Turner. Y es interesante tener en cuenta que estos pacientes van a la consulta traumatológica, no van a una consulta de un neurólogo. Primero tocan las puertas de un traumatólogo. Y tienen que pensar que es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos y síntomas, y es clásico el paciente que comienza con dolor intenso y que después refiere la pérdida de fuerza o de movilidad. Y esta es la imagen típica, un incremento de señal con la denervación muscular. Es un cuadro que es autolimitado y que en general, si ya pasó un tiempo de evolución, lo que vamos a ver es, como en este caso, una atrofia o ligera hipotrofia de los músculos y el edema que ya va bajando. Vamos a otro caso. Este es un paciente de 53 años. En julio de 2013 comienza con trastornos sensitivos en el miembro superior, a predominio izquierdo. Al examen físico tiene una disminución de fuerza en el miembro superior izquierdo. En marzo del 2014 lo operan de túnel carpiano y de canal cubital izquierdo, no tiene ninguna mejoría. En abril-mayo del 2014 comienza con pregabalina, no funciona. Le hacen tratamiento con corticoides, que funciona solamente una semana, y luego le hacen un bloqueo cervical que no funciona. Los estudios en noviembre de 2015 tiene un laboratorio con hemocromatosis y nada más, y se le hizo una resonancia magnética, que es la que les voy a mostrar a continuación, y en el electrodiagnóstico, el diagnóstico probable es de una neuropatía sensitiva. Este paciente lo que más le molesta es que al poner las manos en el bolsillo no sabe si lo que está tocando es la llave,
o es una moneda, por ejemplo. Eso es lo que él más se queja. Bueno, vemos la imagen coronal, supresión grasa, esto es médula espinal, tiene algunas discopatías, como ven ahí, pero fíjense, C8 y tronco inferior, lo grueso que está. No tiene una señal demasiado hiperintensa, pero sí tiene una señal incrementada. Y este hallazgo era de manera bilateral y simétrica. Aquí tenemos imágenes sagitales, densidad protónica en SPIR o supresión grasa, y las imágenes con contraste. Tenemos vena, arteria, y el bonete que está por detrás son los cordones lateral, posterior y medial, como les había mostrado antes. Y fíjense cómo tienen señal incrementada, sobre todo el lateral y el medial. Cuando uno le inyecta contraste endovenoso, lo que vemos es que tienen escasa tinción, muy escasa tinción en algunos fascículos. Y esto es bastante característico de la CIDP, que es la polirradiculoneuropatía desminimizante inflamatoria crónica. En estos casos nos podemos encontrar, en general, el radiólogo se encuentra con los casos atípicos. Dentro de las neuropatías desminimizantes tenemos un sinnúmero de posibilidades, las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas y en general nosotros vemos las lesiones atípicas. Pero son las lesiones que a los radiólogos más nos gusta ver, porque al afectar la mielina lo que vamos a ver es un nervio grueso, con señal incrementada, y que al inyectar contraste endovenoso realza muy poco y en general en anillo periférico. Esa es la característica. Pero uno tiene que tenerlo en cuenta como para no confundirlo con otras patologías y tenerlo en mente como para hacer un diagnóstico diferencial. Muy bien. Vamos a otro caso. Esta es una paciente de 26 años que en febrero de 2014 comienza por primera vez a ir al gimnasio y se da cuenta que no puede levantar peso con el miembro superior izquierdo. Esta es la imagen de la paciente. Fíjense la diferencia en la musculatura del deltoides y de todo el miembro superior en este momento, que es febrero de 2016. No tiene síntomas sensitivos y en 2014 solamente tenía atrofia del deltoides. Vino con estudios complementarios, tenía una resonancia del 2013, que es esta que está aquí, y nosotros les hicimos resonancias del año 2014 y 2015. Bueno, vamos a analizar las tres imágenes que tenemos acá, que por suerte tenemos todos los años, 2013, 2014 y en febrero de 2016. Fíjense, tenemos cambios en la señal, parcheadito. Esto es C5, esto es C6 y tronco superior, esto es C7, tronco medio, esto es C8 y parte de tronco inferior. El aumento de señal hablaba más de un cuadro inflamatorio. Habíamos quedado en que se iba a solicitar anatomía patológica a este sector y se decidió no hacerlo. En febrero de 2014 lo que vemos es que cambió totalmente la señal y prácticamente no se ve la imagen. ¿Cuál fue la diferencia entre un año y el otro? La paciente dejó de tener peso sobre el hombro. Es la única diferencia, pero el cuadro siguió avanzando. En febrero de 2016 vemos que sigue teniendo engrosamiento y algunas áreas con señal incrementada en C5 y C6, y si inyectamos contraste endovenoso, veíamos cómo tenía un realce homogéneo, tanto de C5, C6, y todo el tronco superior que estaba sumamente grueso. Esta paciente finalmente hizo una biopsia y el diagnóstico fue el de un perineuroma. El perineuroma es una tumoración benigna, es una proliferación de tejido perineural, que a diferencia de los otros tumores de nervio periférico, lo que nosotros vemos es un nervio que en vez de perder el patrón fascicular, lo incrementa. Incluso hay algunos americanos que llaman al perineuroma como la lesión invisible, porque siempre requiere de contraste endovenoso para poder identificarla.
El perineuroma es muy frecuente en el nervio ciático y en pacientes en pediátricos o adultos jóvenes. Y lo que tiene de característico, pues una lesión que avanza lentamente, son grandes trayectos neurales. Hay veces que tenemos entre 6, 9, 12 centímetros de tumor a todo lo largo del nervio, y que se presenta de esta manera, con aumento del patrón fascicular y con intenso realce tras la inyección de contraste endovenoso. Es una patología que uno no la piensa, pero que es muy frecuente, y de hecho en nuestros archivos el perineuroma es el tumor más frecuente de nervio periférico. Y es para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a pasar a otra patología. Esta es una señora de 67 años que comienza con debilidad y disestesia progresiva en el miembro superior izquierdo. No tiene dolor, como antecedente tiene un cáncer de mama y realizó radioterapia 6 años atrás. Tenemos la imagen coronal en supresión grasa y en T1. Y aquí ustedes se van a ir dando cuenta que en todas las imágenes que les mostré, prácticamente lo que más les muestro son imágenes coronales y sagitales. Otra vez, para reforzar, las imágenes sagitales son las más importantes y el plano opcional es el coronal. Muy bien, entonces, empezamos por el plano coronal T1, que es el anatómico. Fíjense que hay una obliteración de los planos grasos y un gran engrosamiento de todas las estructuras proyectadas en el sector del plexo braquial. Esto es clavícula, esto es coracoides. Si vemos la supresión grasa, no hay un gran aumento de señal, salvo en el tejido adiposo más hacia el área axilar. En la imagen sagital identificamos la arteria, la vena subclavia, y fíjense que los cordones, los que están siempre como bonetes cabalgando sobre la arteria, aparecen como sin plano de clivaje entre ellos. Y al inyectar contraste endovenoso tenemos escasa tinción de algunos fascículos. Esto es una neuropatía actínica. Si uno piensa en neuropatía actínica, tiene que pensar que es un proceso dinámico. ¿Qué vemos los radiólogos? Bueno, básicamente tenemos que dividirlo en un estadio inicial, inflamatorio, donde vamos a ver fascículos con señal incrementada, o con nervios gruesos y con señal alta en supresión grasa. Y vamos a tener una segunda fase, que es la fase fibrótica, que es la fase en la que está esta paciente, en donde ya no vamos a tener señal incrementada, como ven acá en la supresión grasa sagital, y como estamos en el estadio fibrótico, vamos a ver que no tenemos patrón fascicular e incluso hay pérdida de clivaje entre los cordones, lateral, posterior y medial. Como estamos en un estadio avanzado, prácticamente no va a tener realce con la inyección de contraste. Entonces, neuropatía actínica ya en fase fibrótica. Vamos a otra paciente. Una paciente de 82 años que tiene dolor y debilidad, disestesia progresiva en el miembro superior, con antecedentes también de cáncer de mama y con radioterapia. Esta es la imagen de la paciente al momento de realizar el estudio de resonancia. Esta es una imagen coronal T2, húmero, clavícula, y fíjense que en proyección a la zona del plexo braquial tenemos una formación sólida, muy heterogénea, con obliteración de los planos grasos, que en la imagen sagital está compuesta por un área de aspecto quístico, necrótico, y por un sector sólido que incluso envuelve a la arteria subclavia. Con contraste endovenoso vemos que tiene tinción de algunos sectores y ausencia de tinción en las áreas necróticas. Y en la difusión vemos marcada restricción en algunos sectores, esto habla de alta celularidad, y corroboramos con un estudio de PET-TC que se hizo, donde tiene una marcada captación del radiofármaco. Esto es una recidiva tumoral. Pero, ¿cómo hacemos nosotros la diferencia entre una fibrosis actínica y una infiltración tumoral? Eso es algo que
que siempre nos preguntan. Bueno, vamos a analizar un poquito. Tenemos dos casos. Esta es una paciente, la que está arriba, y esta es la paciente que vimos recién, la que está abajo. Fíjense, coronal en supresión grasa, esto es columna, esto es parte de clavícula, esta es la apófisis coracoides. Fíjense que los nervios tienen señal incrementada, esto es secundario a la radioterapia, que está todavía en fase inflamatoria. Tenemos entonces engrosamiento y señal incrementada, fase o primera fase o fase prefibrótica. Y tenemos una imagen sagital en densidad protónica en el espacio interescalénico. Esto es el escaleno anterior, esto es la arteria. Y aquí tenemos parte del plexo braquial, de los troncos del plexo braquial. Fíjense que todo esto es un tejido sólido que está en contacto y desplazando a los troncos del plexo braquial. Si le inyectamos contraste endovenoso, fíjense que tiene un realce que es homogéneo. Esto es característico de la fibrosis actínica. Tenemos signos vinculados a la radioterapia, la formación de un tejido sólido que realza de manera homogénea. Eso es bien característico. Ahora vamos a la otra paciente, que es una formación totalmente heterogénea, con áreas sólidas y quísticas, y que tiene un realce heterogéneo o en parche. Eso es característico de la infiltración tumoral. O sea, tejido heterogéneo y realce en parche. Y también tenemos que recordar que si uno quiere descartar fibrosis actínica versus infiltración tumoral, lo tiene que poner en la orden médica para que nosotros podamos también hacer otras secuencias adicionales, como por ejemplo la secuencia de difusión, en la que podemos detectar tejidos con gran formación celular o hipercelular. Muy bien. Vamos a pasar a otra patología totalmente distinta, ya casi que estamos terminando. Esta es una paciente de 27 años, que el motivo de consulta es dolor y disestesias en la mano derecha, que irradian a hombro, que tiene un año de evolución, y que tiene debilidad en los últimos meses. Esta es la imagen de la paciente, la palma de la mano y el dorso de la mano. Al examen físico, tiene atrofia tenar y hipotenar, la sensibilidad está modificada, tiene hipoestesia en la cara medial del antebrazo y en el cuarto y quinto dedo, reflejos 2 en 4 en ambos miembros superiores. Y vamos a ver un pequeño video del examen físico de esta paciente. Bueno, más o menos ya se van dando una idea de dónde está la patología, ¿no? Ya casi está terminando. Muy bien. Vamos a ver las imágenes ahora. Bueno, tenemos una imagen de cervical frente, una placa radiográfica. Fíjense que tiene una megapófisis transversa en C7. ¿Por qué digo que es una megapófisis transversa? Porque sobrepasa el nivel de la transversa que está inmediatamente inferior. Vemos la imagen sagital en T2, tenemos el escaleno anterior, la arteria, y fíjense cómo C8 está marcadamente engrosado. Y en la imagen axial vemos cómo viene con calibre normal, hace una pequeña curva y de repente está muy grueso.
les voy a mostrar un video de así como nosotros los evaluamos a los pacientes. No se preocupen si no lo entienden totalmente, es como para que tengan una idea que nosotros no evaluamos imágenes fijas, sino que los vemos en varios cortes y en varios planos. Como para que tengan una idea, esto es clavícula, esto es C7 con su media apófisis transversa, escaleno anterior, escaleno medio, y quiero que sigan la punta de la media apófisis transversa, por favor. Vamos hacia distal, vaya siguiendo la punta, tenemos el nervio grueso, sigan la imagen, lo voy a pasar de vuelta. Muy bien, y voy a dejar la imagen ahí. Entonces tenemos C8, el engrosamiento, y esa imagen de baja señal que va desde la punta de la media apófisis transversa hacia distal. Vamos a ver una imagen sagital, que es un video también. Esto es el escaleno anterior, esto es la arteria, esto es C8 bien grueso. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Voy a poner una imagen que sea representativa. Bueno, tenemos entonces escaleno anterior, arteria, C8, y esta imagen que va bajando y baja señal. Muy bien. Esto es una banda fibrosa que se extiende de la punta de la media apófisis transversa hacia distal y que está generando un outlet torácico con compresión del nervio C8. Entonces, la idea que, para que se lleven de tip, uno cuando ve una media apófisis transversa o una costilla cervical en una placa radiográfica, interpreta como una variante anatómica hasta que se demuestra lo contrario. En general, son estructuras de partes blandas las que están generando la compresión per se, como en este caso, que es una banda fibrosa. Pero hay otras opciones. En este caso tenemos tres opciones. Esta paciente que viene con la media apófisis transversa, una paciente que tiene una costilla cervical, y un paciente que no tiene nada, que es una placa normal. La media apófisis transversa, entonces, y esta es una reconstrucción de la imagen sagital que les había mostrado. Esta es la media apófisis transversa de C7, y esta es la banda fibrosa que está comprimiendo a C8 que está por detrás. Fíjense la relación entre el nervio, el engrosamiento y la banda fibrosa. Ahora, ¿qué pasa con la costilla cervical? También puede tener asociada una banda fibrosa, como en este caso. Tenemos la arteria, los troncos del plexo braquial y una banda fibrosa mucho más corta y plana, pero más gruesa. Y el aumento de señal inmediatamente por fuera de la compresión. ¿Y qué pasa con este paciente que también es positivo para un outlet torácico? Bueno, en estos pacientes también podemos buscar lesiones que no se ven en las placas radiográficas, pero que sí se ven en la resonancia magnética, como la presencia, en este caso, de un escaleno minimus. Entonces tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio, la arteria que está por delante, y los nervios que quedan por detrás. Y les voy a mostrar un caso atípico, de un outlet torácico atípico, que se presenta con una parálisis radial, y que el paciente refiere que apareció después de pintar el cielo raso. La RX es la RX que vieron previamente, que era una RX normal, y viene ya con una resonancia con diagnóstico de un tumor neural. Bueno, su tumor neural era un músculo accesorio, que se lo ve acá en la imagen coronal T2, este es el omoioideo, este es parte del omóplato, acá tenemos las costillas, este es el escaleno anterior y la arteria subclavia. Y este
músculo se extendía desde C7 y T1 hacia no recuerdo si se insertaba en el omóplato o en el húmero, pero era un músculo bastante grande. De hecho, fíjense la relación que tiene entre la arteria y el plexo braquial. En la imagen sagital, debajo del omoiodio teníamos al tronco superior del plexo braquial y el resto de las estructuras entre este músculo accesorio y la arteria. En la supresión grasa, fíjense cómo parte del cordón medial y posterior tienen señal incrementada, a diferencia de tronco superior y cordón lateral que quedan parcialmente fuera de la compresión. Y esta es la imagen de la cirugía del paciente. Finalmente, un músculo accesorio que hasta la fecha no he encontrado ninguna publicación con nada semejante o similar, así que no sé qué nombre ponerlo. Entonces, ¿cuál es la tríada diagnóstica en el aulé torácico? Primero, determinar una causa de compresión, ya sea ósea o de partes blandas, que esté en estrecho contacto con el nervio que esté presentando sintomatología. Y ese nervio tiene que tener además un aumento en la señal. Y si la compresión lleva tiempo de evolución o años de evolución, vamos a ver también un engrosamiento focalizado en el área en donde el nervio está comprimido. Bueno, ¿cómo hacemos el pedido médico? Y esto es muy importante porque uno tiene que determinar o avisarle al radiólogo si quiere evaluar el plexo braquial preganglionar o el plexo braquial posganglionar. Y es muy importante poner un diagnóstico presuntivo o al menos algún resumen de historia clínica como para poder guiar el estudio. Recuerden que estos estudios están hechos a la medida del paciente y de su patología, entonces uno tiene un abanico de posibilidades, un abanico de secuencias para usar, no las usamos todas, sino que usamos la que necesita el paciente. Entonces, poner bien el sector que se desea evaluar y el diagnóstico probable. Si uno está pensando en algo inflamatorio, infeccioso o tumoral, siempre con inyección de contraste endovenoso, y hay algunos lugares en los que el protocolo obligatoriamente utiliza como primer estudio la inyección de contraste endovenoso. En mi caso, yo defino si el paciente lo requiere o no. Así que lo que también se puede poner en la orden en esos casos es con inyección de contraste endovenoso si el paciente o la patología lo requiere. Entonces uno ya elige si es necesario o no, o define si es necesario o no. Entonces, ¿cuáles son las claves? Primero, evaluar todas las imágenes en el contexto clínico y electrofisiológico del paciente. La segunda gran clave es trabajar en equipo, porque es una estructura anatómica muy compleja con cuadros clínicos muy complejos. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con la resonancia magnética? Primero, identificamos las secuencias, sabiendo que hay secuencias anatómicas y hay secuencias de supresión grasa. Empezar siempre evaluando el plano sagital. Es el único plano que les va a dar continuidad anatómica. Y después, el plano sagital lo corroboran con el coronal. Las secuencias anatómicas nos van a guiar, nos van a decir en qué sector estamos y qué estructura es la que está afectado. Y la secuencia de supresión grasa nos va a mostrar dónde está la patología, porque toda la patología se va a presentar, o la gran mayoría se va a presentar con señal incrementada. Y el uso de gadolinio, como les había dicho en la diapositiva anterior, si uno sospecha infección, inflamación o tumor. Cualquier parte del sistema nervioso periférico, con excepción del ganglio dorsal, no deberían de realzar con el contraste endovenoso. Si realzan, es patológico. Muy bien, hemos terminado.
Así que voy a dejar de compartir pantalla y, bueno, podemos charlar de las preguntas y las dudas y lo que deseen. Hola Dani, ¿cómo Hola, estás? Maricris, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, una preguntita. Sí, Engrosamiento. El engrosamiento es sinónimo de, cuando uno escucha engrosado, engrosado es que se engrosó por compresión, engrosado es que hay una inflamación y está engrosado, está infiltrado y está engrosado. Engrosamiento significa varias patologías, es una, es mi bueno, pregunta. sí. Es que justamente los signos radiológicos que nosotros podemos identificar no son patognomónicos de una patología. Entonces, el engrosamiento puede ser variable, puede ser un engrosamiento con patrón fascicular indemne, como por ejemplo en un perineuroma, un engrosamiento con pérdida total del patrón fascicular, como puede ser en una neuropatía por radioterapia o en una compresión. Entonces, uno tiene siempre que analizar la imagen en el contexto clínico del paciente, porque el engrosamiento puede ser muy variado. De hecho, hay una semiología del engrosamiento, como te había mencionado, si tiene o no patrón fascicular indemne, si es focal, si es difusa, si es arrosariada, si es única o multicéntrica. Entonces, uno tiene que ir analizándolo de acuerdo al cuadro clínico del paciente también. La imagen, el cuadro clínico y la electrofisiología tienen que ser lineales. Cuando una de ellas no es coherente con la otra, tenemos que sentarnos a ver qué está pasando. Exacto, bueno, gracias. Y la misma pregunta para el aumento de intensidad de señal, ¿es patognomónica? No, también es No. un signo. Sí, no, de hecho, el aumento de señal puede ser inflamatorio, infeccioso o tumoral. No es patognomónico de ninguno, no. El trayecto el trayecto el cambio abrupto en el trayecto, como dijiste al principio. Eso es más relacionado con algo compresivo externo, porque hace que o hay una fibrosis retráctil y retrae el nervio, o hay una tumoración que lo está desplazando, o hemos visto en muchos casos bandas fibrosas o bandas vasculares que están generando un cambio abrupto en el trayecto que le genera una patología al nervio. Pero el cambio abrupto también está vinculado además con cambios en el nervio, no es que hay un cambio abrupto y nada más. El nervio está sufriendo y tiene cambios en la señal. ¿Podría ser un sinónimo de compresión, de patología compresiva? Externa, sí, Externa. O sí. sea que cuando uno encuentra un cambio abrupto del nervio, hay algo que lo está comprimiendo. O sea, sería sinónimo de... Tenemos que despejar la idea de inflamatorio el proceso, sino más compresivo. Sí, 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 exactamente. De hecho, cuando yo veo un cambio abrupto en el trayecto, lo primero que voy a buscar es qué lo está causando. Listo. Sí, probablemente tenga un cambio inflamatorio en el nervio, pero es secundario a la compresión. Perfecto. Bueno, muchas gracias, No, Dani. por favor, un placer. Muchas gracias. Linda la charla. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Me voy a fijar en el chat a ver si han... Dani, Sí, me parece importante la charla maravillosa como siempre, era de esperar. Me parece muy importante lo que vos planteás de cómo pedir los estudios, porque muchas veces no los pedimos bien y cuando no los pedimos bien nos quedamos como a medio camino de... a mí me pasa mucho con los personajes, que yo les marco a mis fellows y a la gente que voy formando, que cuando quiero ver músculos a distancia, tengo que pedir, aparte de la neurografía, ver serrato mayor o ver epicondilios, como para
verificar el tema de la infiltración grasa o la afectación muscular. Sí, de hecho, cuando la orden médica dice personal Turner, nosotros lo que hacemos es, primero comenzamos por una imagen sagital de hombro para determinar si existe o no denervación de supra o linfaespinoso o de ambos, más descartar lesiones propias de la patología glenohumeral, que está causando o simulando un personal Turner. Entonces, una vez que hacemos la imagen sagital, vamos al plexo propiamente dicho. Y si uno quiere ver músculos más distales, obviamente que ya requiere que esté en la orden médica, porque es otro sector, otra región que está alejada y que no es tan fácil de evaluar si no está pedido expresamente. Uno que ha trabajado con ella y ha compartido sus horas de adelante del resonador, es fundamental el contacto y que se sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que quieren ver, porque no es lo mismo. Los que hacen radiología general, convencional, es muy difícil que puedan entender todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que llevar. Por eso es fundamental, como Dani siempre lo aclara y no hace falta, creo, a esta altura, el contacto. No es lo mismo que venga una orden con neuritis, neuropatía, radiculopatía. Hay que ser bastante más claro para que, en definitiva, se logre los resultados que logra Daniela. Yo creo que más allá de todo, todos los conocen. Los que tienen la suerte de trabajar con ella desde los dos lados, es fundamental el contacto para eso. Si no, el estudio no va a servir. No va a haber forma, va a ser un estudio sin sentido. Yo veía que, por ejemplo, en España como que insisten mucho en esto del caliper. Quería reforzar totalmente el comentario recién, ¿no? Pero bueno, pero no hay demasiadas Danielas dando vuelta por ahí que escuchen la historia clínica, se dediquen a mirar los pacientes, se interesen desde el punto de vista clínico por la situación. Es un placer realmente. Nosotros siempre charlamos y le cuento la clínica y le cuento qué es lo que pienso, dónde está la disociación o lo que no me cierra o lo que sí me cierra y bueno, fíjate acá porque y ahí hay que sentarse en la consola y hacerlo. Y no hay otra, y por ahí vemos pacientes juntos, y es realmente un placer, pero convengamos que no es lo habitual, pero es convertir una herramienta diagnóstica verdaderamente en eso, ¿no? Uno tiene que saber exactamente qué es lo que le va a aportar, para qué lo pide, qué cosa quiere responderse, que no la tenga ya la respuesta por la clínica u otra cosa, digamos. O decir, bueno, ahora me quiero dar el gusto de ver, qué sé yo, pero tiene que dar una respuesta, y esto, insisto, es válido para cualquier examen complementario, no solamente imágenes, ¿no? Uno tiene que saber para qué está pidiendo, qué respuesta quiere tener de ese estudio, ¿no? Perdón. Sí, es que es así. Es que de hecho cuando yo creo que uno, si no sabe lo que va a encontrar después en el estudio de resonancia o no llega a interpretar exactamente el informe, recibe un pelotazo que no sabe cómo manejarlo. Yo creo que uno primero tiene que analizar bien el caso clínico y definir si necesita algún estudio complementario, y en el caso de necesitar una resonancia, definir a dónde lo va a enviar y tener un estrecho contacto con el radiólogo que va a hacer el estudio o que va a interpretarlo. No, y perdón, y una sospecha clínica concreta, digamos. Sí. Hay una pregunta en el chat. Técnicas de secuencias, milímetros de espesor para las secuencias de STIR y GAP. Bueno, esto viene una pregunta de radiólogo.
Lo ideal, y bueno, voy a responder un poco en un idioma bastante radiológico, les pido disculpas a los neurólogos y traumatólogos y demás especialidades. La idea es que el FOV no sea mayor a 200, utilizar siempre bobina de superficie, no utilizar bobina de abdomen, la bobina de abdomen no sirve, no utilizar las bobinas rígidas de hombro, no van a llegar con la señal. La idea es tener señal desde la línea media hacia la axila, como máximo la coracoides, mucho más no les va a dar con ese filoview. Y las imágenes STIR en particular son cortes de 2, 2.5, de acuerdo siempre al paciente, porque lo voy adaptando a cada paciente. Hay pacientes que requieren menos espesor o mayor espesor, así que eso lo defino en el momento. Y cada 0,3 o 0 de acuerdo al paciente otra vez. Entonces, siempre voy adaptando. No tiene que ser nunca mayor de 3 cada 0,3, eso no va. Y no hago reconstrucciones de estas secuencias. Yo no utilizo las secuencias, estas nuevas que salieron en el mercado, que lo que hacen es un barrido 3D del sector, y después dejan que el radiólogo que informa haga las reconstrucciones. Primero, me parece que el filoview es demasiado grande y se pierde mucho dato en el camino. La calidad de imagen puede ser falsamente adecuada, pero si uno va al detalle, no tiene diagnóstico. Entonces, esas secuencias yo no las uso. Yo voy a lo anatómico y a buscar en alta resolución el problema anatómico del paciente. No sé si con eso, Jaime, te respondí la pregunta, espero que sí. Si no, repregunta, por favor. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Y había otra persona que... sí, Dani, querías hacer una pregunta. Tenés silenciado el micrófono, ¿eh? Ahí va. Ahí va. No, lo que quería preguntarte un poquito para que nos quede claro desde el área nuestra, cuando uno recibe un paciente traumatizado, ya sea por algún accidente traumático o porque ha recibido algún procedimiento quirúrgico, el hecho de que haya una presencia de un gran edema, ¿sí?, asociado al trauma, ¿cuánto puede inferir para identificar bien las lesiones de los troncos, del nervio o del plexo en sí? Si eso es... Sí, bueno, la verdad es que a mí me encanta el edema, porque me ayuda a poder distinguir y hacer mayor contraste con las estructuras que estoy analizando. Porque el nervio, si uno recuerda en las imágenes sagitales en T2, tiene una señal que es gris oscura, y el edema siempre es hiperintenso, entonces hace el contraste ideal para poder definir las estructuras que están lesionadas. Ahora, ¿qué tenemos del otro lado? Porque siempre tenemos una balanza. El paciente que tiene mucho edema también tiene dolor, entonces no respira bien o respira tiene una respiración de dolor, que no es la ideal. Entonces, por ahí lo que uno puede hacer es controlar un poco el dolor y hacer el estudio lo antes posible. Para mí, lo ideal es siempre hacerlo lo antes posible, porque no tiene ni fibrosis. La fibrosis para mí es la peor enemiga, porque hace retracción a los 6 meses, empezamos a ver las retracciones, la anatomía cambia totalmente, los planos grasos desaparecen, y es todo un bodoque gris. Yo prefiero tener edema y no tener fibrosis, porque en la fibrosis yo no voy a poder distinguir el nervio, y en cirugía tampoco lo van a poder distinguir, es todo lo mismo, es muy difícil. Entonces siempre en lo que es plexo braquial, lo antes posible es lo mejor posible, sí, sin duda. Bueno, Dani, gracias. Un placer. Dani, es importante marcar la necesidad de pedir en lesiones plexuales donde nosotros inferimos que puede haber varios niveles de lesión,
tanto preganglionares como postganglionares, las dos imágenes, porque si no nos quedamos con que vamos a hacer de repente una neurotización, porque hay una preganglionar y hay una lesión más abajo, y no vamos a tener buenos resultados quirúrgicos. Entonces, está muy bueno eso de pedir pre- y postganglionares. Sí, y de hecho, postganglionar también hasta el sector donde uno piensa que puede tener lesión, porque las lesiones flexuales no son todas neuropraxia o todas axonomesis grado 2, o es todo un parche, es muy variado, en un paciente se presentan todo el abanico de posibilidades, entonces uno tiene que orientarse de acuerdo al cuadro clínico y a lo que quiere ver el traumatólogo o el neurocirujano para poder darle lo que uno está esperando recibir. Sí, sí, sí. A ver, tenemos algunas preguntas más. La posición en la adquisición de las imágenes. Bueno, en lo que es plexo traumático, inflamatorio o tumoral, el paciente en decúbito supino, con el brazo acostado del cuerpo, y así todo el tiempo. Hay algunos artículos que hablan de la posición con el brazo levantado así para el aulé torácico. No, por favor, no lo hagan, es una tortura. El paciente que tiene aulé torácico no aguanta ni 3 minutos en esa posición, y nosotros vamos a ir a buscar cambios que van a estar igual, o sea que no necesita levantar ningún brazo, ¿está? Entonces siempre en decúbito supino, con el brazo al costado del cuerpo y la bobina colocada en el sector que vamos a evaluar. Hay que tener en cuenta también que la resonancia fue diseñada para ver sistema nervioso central, el encéfalo básicamente. Entonces, la calidad de imagen es óptima en la línea media del cuerpo y va bajando de calidad hacia los costados. Lamentablemente, nosotros con el plexo braquial estamos evaluando un sector lateral. Entonces, en la camilla traten de ubicar al paciente lo más cercano a lo que nosotros llamamos isocentro o al medio de la camilla. Si el paciente es grande, muy grande, puede que tengamos una calidad baja de señal o que no tengamos señal. Si el hombro toca el sector lateral del túnel, lo más probable es que ese paciente no sea candidato para hacer la resonancia. Pero bueno, hay que probarlo porque cada paciente es distinto, y si estamos buscando una lesión más central en el cuerpo, sí vamos a tener señal adecuada. Y el tiempo es variable. Si uno estudia preganglionar, más o menos son 15 minutos, pero de los 15 minutos, la secuencia que más tarda en adquirirse es la secuencia de cortes finos para ver las raíces. Esa adquisición sola dura 6 minutos, y son 6 minutos en los que el paciente no puede tragar saliva y tiene que respirar normal. Y les aseguro que cuando a uno le dicen que no puede tragar saliva, lo único que quiere hacer es tragar. Entonces, nosotros, o por lo menos yo, repito esa secuencia 3 veces en esa consulta, y si veo lesiones o imágenes que me sugieren lesión preganglionar, lo cito al paciente de vuelta para verlo en otro momento, un poco más tranquilo y ya sabiendo de qué se trata el estudio. Ahora, el plexo postganglionar solo más o menos dura unos 40 minutos sin contraste, pero otra vez tenemos un tiempo extra que siempre lo tenemos en todos los pacientes, porque seguramente vamos a repetir secuencias, porque el paciente va a respirar. No existe un estudio de plexo braquial donde no haya movimiento, porque el paciente respira. Hay pacientes incluso que dicen, no, dígame cuándo va a empezar la secuencia, que yo me aguanto, respiro hondo y aguanto. Hay secuencias que duran 6 minutos. Así que es imposible. El paciente tiene que estar relajado y en lo posible con control del dolor, si es que tiene el dolor. Y hay otra pregunta en lo que respecta al trauma. ¿Qué tan cercano al trauma se puede hacer la resonancia?
Se puede hacer inmediatamente, no tenemos que esperar ni un minuto. Si el paciente está en condiciones adecuadas y emocionalmente estable, sin lesiones que alteren o que puedan complicar su estado clínico, se puede hacer. No es necesario esperar nada. Y anteriormente me habían preguntado por una clase sobre tractografía en plexo braquial. No sé si está subida a la web, pero si en algún momento les interesa solamente tractografía de lesiones preganglionares, podemos hacer algo corto porque, bueno, es un método que está en vías digamos, ¿tengo una pregunta más? No. No sé si alguno más tiene alguna pregunta para hacer, o algún comentario. No es necesario que sea la única voz. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, les agradezco a todos por la presencia, y si les interesa también podemos hacer sobre algún otro tema, como por ejemplo tractografía, que surgió ahora, o imágenes en plexo lumbosacro, que también es muy interesante de ver y es otro sector que también es complejo de evaluar. Así que, no sé si... Y Dani, tractografía sería buena, estaría lindo una charla. Sí, eso No pueda. es algo muy, muy puntual, así que podemos hacer algo cortito como para hacer un upgrade de cómo estamos hoy con esa técnica, que está en vías de desarrollo, no, le falta todavía un tiempo para ser utilizada, digamos, de manera habitual en las consultas, pero en algunos pacientes es realmente muy, muy interesante y muy útil. Bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Agradecemos a todos que se hayan conectado. Están pidiendo, Dani, plexo lumbosacro. Eso antes que termine el año, seguramente vamos a tener una charla, estamos planificando una con el equipo del Dr. Racing, así que vamos a hacerle llegar la invitación para la próxima charla. Muchas gracias a todos, y bueno, ya nos pueden contactar si tienen alguna otra inquietud o algún otro tema para programar en una charla más adelante. Gracias Daniela, gracias Dr. Miñarri, y gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a todos por la presencia y por las preguntas. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes.